Muy buenas. Los saluda el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo, desde su canal de YouTube, Información Médica con Cardiólogo. Esta es mi primera presentación que hago prácticamente editada, con este tipo de formato en el cual me pueden ver y a la vez puedo presentar de forma activa diapositivas. El objetivo de este tema es discutir sobre el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca con fe preservada y fe reducida. Pero vamos a dividirlo en dos partes. Ahora solo vamos a hablar sobre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La insuficiencia cardíaca pues se caracteriza por un conjunto de síntomas y signos. Y eso lo explica bien claro la última guía europea de insuficiencia cardíaca, traducido al español por la Sociedad Española de Cardiología, en donde el concepto tiene varios aspectos súper importantes que hemos señalado aquí en amarillo. En primer lugar, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos. Hablamos de clínico, es decir, que el médico es el que debe sospecharlo. Síntomas típicos como disnea, inflamación y fatiga. Habla de disnea como tal, como síntoma propio del paciente, que puede ir acompañado de signos. Importantísimo, puedo no tener signos. No esperemos que los pacientes siempre tengan edema periférico, pulso elevado para sospechar insuficiencia cardíaca. Lo típico va a ser la disnea, ¿ok? Pueden o no existir signos, pero los síntomas sí, porque así es que se sospecha. Causado por una anomalía cardíaca estructural importante, cuando un paciente ha presentado un infarto, en la cardiopatía hipertensiva, en donde hay un daño estructural que existe, o funcional. Hablamos, por ejemplo, en hipertiroidismo, hipotiroidismo, en anemia crónica. En estos estados puede haber signos de insuficiencia cardíaca, pero el corazón es sano, simplemente está enfermo en ese momento con estos trastornos, producto de estas enfermedades que produce, por supuesto, un trastorno secundario. Y esto va a producir una reducción del gasto cardíaco importante. Algunos pacientes van a tener volumen sistólico disminuido, pulso débil, fatiga, y otros una elevación de presiones de llenado diastólico, lo cual va a dar ¿qué? Congestión. De modo que, ¿qué dice este concepto? En primer lugar, que síntomas deben existir, pero no siempre haber signos. Y usted puede encontrar un trastorno estructural establecido, el cual generalmente se puede diagnosticar por un eco, por una resonancia, etcétera, etcétera. Pero a veces no, prueba funcional, secundario, y que si usted trata esa causa, el problema cardíaco va a resolver. Y que puede haber o no el gasto cardíaco deprimido y también presiones de llenado. Y esto se explica aquí en este gráfico importante. Por cualquier proceso patológico hay una disfunción ventricular que se va a caracterizar principalmente por un volumen sistólico disminuido, gasto cardíaco bajo, o bien también con aumentos de presiones de llenado. Hay pacientes que concurren, que tienen gasto cardíaco bajo y a la vez tienen presiones de llenado altas. En otros pacientes prácticamente solo existe un incremento de las presiones de llenado elevadas con un gasto cardíaco normal. Entonces, pues, un paciente con insuficiencia cardíaca se puede presentar de diferentes formas. Agudo, un paciente nunca ha tenido antecedentes, de pronto hay emergencias con disnea severa, tercer ruido, crepitante, etcétera, etcétera. Se llegaría con un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada. O bien un paciente con insuficiencia cardíaca crónica que se descompensa y puede haber sido, recuerden, de pacientes puros con falla cardíaca derecha, que son no tan frecuentes como cuando es falla cardíaca izquierda, y puede haber insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o bien fracción de eyección preservada. Entonces, pues algo importante es valorar los síntomas del paciente. Recordemos cuáles son los síntomas subjetivos del paciente, pues la disnea, ok. Pero usted va a valorar algunos hallazgos. Van a encontrar que el peso ha aumentado del paciente, puede haber tercer ruido cardíaco, desplazamiento del ápice hacia el lado izquierdo, edema periférico, la engurgitación de las venas yugulares externas, el pulso yugular elevado, reflujo patioyugular, ok. El paciente va a tener también, por supuesto, signos de fatiga, debilidad, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Todo esto usted le está diciendo que el paciente sí es muy probable que tenga falla cardíaca. Entonces, haciendo hincapié en los síntomas, pudiéramos creer que son infalibles, pero no es así. La verdad es que los síntomas tienen poca sensibilidad, pero alta especificidad. Es decir, que si el paciente no los tiene, por lo menos, usted puede estar bastante seguro que no tiene insuficiencia cardíaca. Pero también es importante decir que los síntomas del paciente tienen un alto valor predictivo. Vean acá cómo el tercer ruido, el galope, 90% de valor predictivo positivo,
así como también la historia de falla cardíaca. Un paciente que ha tenido falla cardíaca, es más probable que si llega con disnea, sea falla cardíaca. ¿Ok? La disnea tiene 56% de sensibilidad, apenas 53% de especificidad, porque hay otras causas que dan disnea. Los crepitantes, ¿ves? 56% de sensibilidad, 80% de especificidad. Y esto está publicado en esta revista, el Journal of the American College of Cardiology. ¿Ok? Entonces, también parte del diagnóstico es realizar una placa de tórax. Como todos sabemos, la placa de tórax pues, existe en todos lados, en emergencia, es común, en centros de salud también. Entonces, es importante que sepamos sacarle provecho. Por ejemplo, que vamos a encontrar, bueno, cardiomegalia, diferentes grados de congestión pulmonar, ¿ok? Puede haber derrame pleural también, las líneas B de Kerley, etcétera, etcétera. Creo que, sin duda, entre más usted estudie y más sepa de los hallazgos radiológicos de falla cardíaca, más probabilidad va a tener de sacar la información. ¿Estamos claros? El electrocardiograma no es un estudio en el cual usted va a encontrar hallazgos típicos de falla cardíaca. Sin embargo, se plantea que es muy infrecuente que un paciente que tenga insuficiencia cardíaca tenga un electro completamente normal. ¿Qué los puedo asegurar? O, mejor dicho, aconsejar a ustedes? Busquen signos de Q, que daría necrosis crónica, sugiriendo que es una miocardiopatía isquémica, arritmias como fibrilación auricular, es frecuente también, el 30% de los pacientes puede tener esto. Puede haber signos de hipertrofia ventricular izquierda, taquicardia sinusal frecuente, sobre todo en pacientes descompensados crónicos o que no están tomando fármacos. Pero a veces en casos agudos podría haber un bloqueo de completo, por ejemplo, en caso de un infarto bucal anterior, con crepitantes, con algún pulmón, puede haber un bloqueo también de segundo grado, ¿okay? En este mismo contexto, por un infarto de cara anterior. Okay. Entonces, bueno, teniendo en cuenta los cuadros clínicos del paciente, el examen físico, la plaquetora, que el electro, de modo que llega un punto que usted dice, ok, tengo la sospecha del paciente que tiene falla cardíaca, ¿qué yo estudio voy a hacer? ¿Con qué yo me puedo asegurar que el paciente tiene realmente una falla cardíaca? Bueno, la Sociedad Europea también en el 2016 plantea lo siguiente. Esto es un algoritmo en pacientes que tienen sospecha de falla cardíaca, pero no agudo, ¿ok? Es un paciente de consulta externa. Vamos a valorarlo de forma clínica, vamos a ver sus antecedentes de enfermedad coronaria, importante. Los pacientes con infarto siempre van a tener más riesgo de tener con el tiempo falla cardíaca. Historia de presión arterial, sabemos que la cardiopatía hipertensiva es una forma común de falla cardíaca, una causa común. Ahora actualmente hay mucho apoyo, o mejor dicho, se ha mencionado mucho en toda la literatura sobre los efectos cardiotóxicos de la quimioterapia. Sabemos que ahora hay más sobrevida, entonces deviene con el tiempo, pues falla cardíaca por cardiotoxicidad. El uso diurético se relaciona que si un paciente en algún momento tuvo edema periférico, disnea, pudo haber sido tratado en otra área y de pronto el paciente le dice que estuvo con diuréticos y mejoró los síntomas que tenía, pues ese dato es que usted debe tomar como sugestivo. Y también entre los síntomas hablan de la autornea y disnea paroxística nocturna. Al examen físico hay que buscar estertores, edema bilateral de tobillo, soplo cardíaco, ingurgitación yugular, latido apical desplazado, o presión de cardiomegalia, y un electro cualquier anomalía. Ellos plantean que si por lo menos el paciente tiene dos factores entre historia clínica, examen físico y al menos una alteración de electro, este paciente tiene alta probabilidad de tener falla cardíaca. Y usted tiene aquí dos posibilidades de apoyarse para el diagnóstico. Uno, hacer un péptido telanaturético, ¿ok? BNP, o bien hacer un ecocardiograma. Vamos a hablar de eso. Pues una vez que usted hace el eco, simplemente el paciente, ¿qué va a hacer? Va a lograr una clasificación, va a encontrar un valor de fracción de expulsión, que por hoy es una de las medidas que utilizamos los cardiólogos para definir si el paciente está con FEBI reducida, cuando menos de 40%, o FEBI conservada más de 50%. ¿Okay? Es importante definir este diagnóstico porque los pacientes que tienen FEBI reducida pues tienen peor pronóstico que los pacientes que tienen falla cardíaca o fracción de eyección preservada. Según la literatura, tanto europea como americana y canadiense, ellos plantean que en sus emergencias casi prácticamente hay un 50% de pacientes que llegan con falla cardíaca en el cual con el eco la fracción de eyección va a estar normal. Y en otros 50%, 45%, según esta estadística, la fracción de eyección va a estar reducida. En nuestra experiencia,
No, realmente la mayoría de los pacientes que vemos tienen fracción de eyección reducida, un 90%, que llegan con síntomas clínicos de falla cardíaca. Y este sería el ecocardiograma típico de un paciente con falla cardíaca, un VI dilatado, con un septum delgado, una aurícula dilatada, una insuficiencia mitral también secundaria al remodelado ventricular, a la ampliación del anillo de la mitral por la distensión del ventrículo izquierdo, a una hipocinesia septal, vean con poco acortamiento para inferior y también del septum. ¿Ok? Y este corte, si mal no recuerdo, es a nivel de aorta y aurícula, vean la dilatación de la aurícula izquierda secundaria a la insuficiencia. Puede ser el típico paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida que vemos. Recordemos que este trastorno, para acá, falla cardíaca con fracción de eyección reducida, con cardiomegalia, muchos pacientes pasan por una hipertrofia ventricular con difusión astólica, por ejemplo, los que son hipertensos. ¿Ok? Y otros no, pacientes que están acá con un corazón normal, por presentar un infarto, perfectamente puede pasar directamente a una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como dicen en una diversidad de ojos. Entonces tenemos dos grupos grandes de pacientes. Unos pacientes que van a tener un corazón grande, a veces cardiomegalia global de 4 cavidades, y en los cuales va a predominar un bajo gasto cardíaco, pulso débil, más signos de sinceros de aumento de presión diastólica final del VI. Y otros pacientes van a tener un corazón prácticamente normal o tal vez con un poco de hipertrofia, en el cual la contractilidad va a estar normal, pero va a tener una mala relajación. Los pacientes se les llama insuficiencia cardíaca con fiebre reducida. ¿Okay? Entonces, pues bueno, habíamos hablado de que también podíamos hacer para el estudio de esto, el diagnóstico, los péptidos natriuréticos. Bueno, dentro del péptido natriurético, los más útiles actualmente son el BNP y el NT-proBNP, los cuales tienen utilidad clínica. Ellos son producidos a nivel de los ventrículos. Van a liberarse cuando existe estrés de la pared, sobre todo por sobrecarga de volumen y de presión. Pero también un infarto, por supuesto. Desde el punto de vista diagnóstico, según la guía americana, la autorización publicada en 2017, van a servir como diagnóstico el NT-proBNP y el BNP, con indicación 1A, en pacientes que son ambulatorios y que llegan a su unidad clínica, a su consultorio con disnea nueva. Usted puede hacer un BNP para tratar de realizar un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y en emergencia, la gente que tiene disnea aguda, usted tiene duda, usted también puede realizar un BNP o NT-proBNP para apoyarse en el diagnóstico positivo de la falla cardíaca. Sin duda, el uso de los biomarcadores BNP o NT-proBNP va a ayudarle a usted a tener un menor nivel de incertidumbre a la hora de abordar a un paciente y aplicar un tratamiento. Vean que como al aplicar solamente rasgos clínicos del paciente en cuanto a certeza de diagnóstico de falla cardíaca, un 43% de estos médicos evaluados demostraron cierta incertidumbre. Sin embargo, cuando utilizaron el BNP, eso cayó hasta el 11%. Sin duda, el biomarcador facilita el diagnóstico. Pero no hay que perder de vista que hay grupos de personas en los cuales los biomarcadores son diferentes a lo normal, o sea, mejor dicho, no se expresan como deberían. Por ejemplo, pacientes de edad avanzada, con enfermedad renal crónica, de raza blanca, los valores de biomarcadores pueden estar más elevados que lo normal y usted hacer un falso diagnóstico de insuficiencia cardíaca, mientras que en los pacientes con obesidad y diabetes tiende a estar disminuido. Algo importante que hay que aclarar es que el nivel de biomarcador del BNP va a estar más elevado según la clase funcional del paciente y a la vez ellos tienen un gran valor pronóstico por eso. Entonces, bueno, hasta ahí el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Resumiendo, es un paciente que va a tener síntomas clínicos de falla cardíaca, síntomas también, signos y síntomas. Usted puede apoyarse perfectamente en una plaquetoras para apoyarse en diagnóstico con congestión pulmonar, diferentes grados de congestión. Para hacer el diagnóstico usted puede apoyarse en los biomarcadores, BNP y NT-proBNP, y también el eco. Sin embargo, si usted hace el biomarcador y le da positivo, usted tiene que hacer el ecocardiograma después para diagnóstico positivo. Sin embargo, si hace el ecocardiograma de una sola vez, usted ahí va a tener el diagnóstico positivo y también etiológico. En la práctica clínica, lo que nosotros hacemos es generalmente ecocardiograma como de entrada, porque realmente el costo del examen del eco es igual al del BNP.
y no pretendemos realmente, tratamos de al paciente evitarle costos innecesarios. ¿Ok? Entonces, bueno, esta ha sido mi primera charla que he dado yo con videocámara, cámara web. No la había hecho nunca. Voy a tratar de grabarla. Aparentemente se está grabando y después vamos a subirla a YouTube. Espero que les haya gustado. Entonces, bueno, hasta la próxima. Con mucho gusto. Gracias al doctor Pablo Hurtado, cardiólogo. Entonces, vamos a ver si es como esto. Se está grabando. Vamos a poner acá. Ok. De tener grabación. Pues, gracias.